Buenos días, ya somos 19, esperemos que vayan entrando los demás. Mientras vamos a checar, ahorita les voy a ir diciendo, recibí 27, solamente al parecer un alumno no entregó, todos los demás tienen su actividad de participación número 1. Entonces vamos a ir checando, voy a proyectar la presentación a partir de donde nos quedamos. Y es esta. Ok. Tenemos el primero, que es el primer triángulo y es un triángulo isósceles. Podemos ver que tiene dos lados iguales, entonces automáticamente pertenece al triángulo isósceles. En cuanto a la medida de sus ángulos, podemos ver que tiene un ángulo mayor a 90. Y recuerden que cuando esto sucede estamos hablando de un triángulo obtusángulo. Pasamos al segundo. Con respecto a sus lados, podemos ver que tiene tres lados diferentes, por lo que quiere decir que estamos hablando de un triángulo escaleno. Y con respecto a sus ángulos, ahí me faltó como hacer referencia al de 90 grados. Este ángulo que ven acá es de 90 grados, entonces estamos hablando de un triángulo rectángulo. Pasamos al tercero. Y otra, a ver, tiene lados diferentes, entonces como tiene lados diferentes, estamos hablando de un triángulo escaleno. Y con respecto a sus ángulos, podemos ver que no tiene una apertura más allá de los 90 grados, entonces se habla de un triángulo acutángulo. Bien, pasamos al número 4. Vemos que tiene la misma cantidad de rayitas en los tres lados. Quiere decir que los tres lados son iguales. Entonces, estamos hablando de un triángulo equilátero. Y de la misma manera, podemos ver que sus ángulos no son mayores a 90, por lo que estamos hablando de un triángulo de nueva cuenta acutángulo. El número 5 tiene lados diferentes, los tres, y eso quiere decir que estamos hablando de un triángulo escaleno. Y podemos ver que lo que es el ángulo que está aquí tiene una apertura mayor a 90 grados, por lo tanto ya pertenece a la clasificación del obtusángulo. Y por último, dos lados iguales, ese ya es un isósceles. Y con respecto, a ver, 5, escaleno, está bien. ¿Alguna duda hasta acá? Ya vamos a acabar con isósceles. Y con respecto a sus ángulos, de nueva cuenta, no tiene ningún ángulo con una apertura mayor a 90, por lo que es un acutángulo. No, obtusángulo, perdón.
obtusángulo. Y así debió quedar la actividad. ¿Dudas con respecto a la actividad? Los que se acaban de integrar, recuerden poner su nombre en el apartado de chat para que yo les pueda poner su asistencia. Bien, creo que ya estamos casi todos, si no es que todos, 28 conmigo. Ok, ahora lo que vamos a ver es las propiedades que tienen estos triángulos. Realmente estas propiedades son totalmente válidas para cualquier tipo de triángulo. Entonces, les voy a mostrar lo que dice la propiedad, un ejemplo, de cómo se utiliza la propiedad. Y al finalizar, pues vamos a, si nos da tiempo, el día de hoy vamos a hacer una actividad para que ustedes vean. Yo les voy a mostrar cómo se hace ese procedimiento, porque realmente puede hacerse de manera rápida, mental, pero pues vamos a tratarle de ponerle procedimiento para que sepan luego de dónde salen esos resultados. Entonces, vamos a proyectar la clase de hoy. Ok. Ya les aparece entonces propiedades de los triángulos. Esta presentación ya se encuentra disponible en Classroom. Y vamos a ver la primera propiedad. La primera propiedad, pues nos dice lo siguiente. En todo triángulo, si nosotros sumamos los ángulos internos, que son los que hemos visto hasta ahora, pues nos debe dar un ángulo de 180, ¿sí? Estos pueden estar repartidos de cualquier manera en la que se pueda trazar un triángulo. Y ¿cómo yo les puedo poner un ejercicio de esto? Tenemos aquí el primer ejemplo. Dice, sea un triángulo, tiene un ángulo de 60, uno de 90. ¿Cuánto mide el ángulo C? ¿Sí? 30. Ok. Sí se dan cuenta que esto es como que más pensamiento así rápido, pero ¿cómo hacemos un procedimiento con esto? Porque pues va a ser muy importante. Vamos a ver si me sale bien escribir con esto. Pero pues vamos a poner que el ángulo A más B más C debe medir ¿cuánto? 180. 180, ok, y lo ponemos así, 180. Eso sería como que lo que estamos haciendo referencia a nuestra primera propiedad. Entonces, ya que pusimos esto, aquí estamos. Ahora vamos a sustituir los valores que ya tenemos. Ahora, ¿cuánto mide el ángulo A? 60. ¿Cuánto mide el otro ángulo? 90. Y los vamos a ir poniendo aquí. A mide 60 y lo ponemos 60 más 90. Y el que no tenemos el valor, lo ponemos tal cual, el ángulo C que nos hace falta. La suma de estos tres nos debe dar 180. ¿Sí? Ahora, esto nos va a quedar una ecuación, como ustedes pueden ver. Entonces, vamos a tratar de ir familiarizándonos con esto porque, pues, vamos a tener que hacerlo varias veces.
60 más 90 nos da un total de 150. 150. Vamos a ponerlo acá. 150 más C igual a 180. Ahí está. Ahora, este 150, recuerden que está aquí sin signo. Cuando no tiene un signo, significa que es positivo. Por lo tanto, lo vamos a pasar del otro lado de manera negativa para que tengamos de este lado el valor de C. Quiere decir que C es igual a 180 menos el valor de 150. Cuando hagamos esta resta ya nos va a dar el 30 que dijeron al principio. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo C es igual a 30. En este caso hicimos este procedimiento. Es un poco largo con respecto a lo que realmente se hace, ¿sí? Yo cuando dije la pregunta, enseguida me dijeron que es de 30. Pero, pues, como les digo, va a ser más fácil más adelante tener que representar todo para interpretar el teorema y poder realizar los ejercicios. Entonces, copien este procedimiento para pasar al siguiente teorema. 12. Jiménez y Pot. Calderón Angulo, Anguas Jaimes, Torres Cuevas. Ok, vamos a pasar al segundo teorema, que nos dice lo siguiente. En todo triángulo, a lados iguales se oponen ángulos iguales y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un triángulo que comparte estos dos lados que son iguales, automáticamente el ángulo que forman, ¿sí? Van a ser de igual manera iguales. Ahora, ¿cómo puede ser que yo les pida? Aquí tenemos. ¿Cuánto mide el ángulo A? Podemos ver que comparten dos lados iguales. Y este es el dato que yo les doy, el 85. Por lo tanto, ¿cuánto mide A? 85. 85. Este no tiene procedimiento, podemos poner por un teorema. ¿Sí? 85 grados. Por un teorema que dice, eso sí lo tendrían que poner, que a lados iguales se oponen ángulos iguales. De igual manera, pudimos haber, por ejemplo, vamos a borrar esto y ponemos aquí el 85. ¿Cuánto mide el lado X? Aquí está X. ¿Sí? 20. ¿Qué? A ver. Digo, ¿Cuánto? 30. 30. Sí, porque como tengo dos ángulos iguales, se opone de igual manera lados iguales. Entonces, copien su respuesta del 85 para pasar al siguiente. De con Torres Cuevas, Cano.
Valdés Castillo, no olviden poner su nombre. Valdés Castillo, Cetina Fernández. Rodríguez Canol. Ahora sí, vamos a pasar al siguiente. Ahí está. Aquí ya hacemos referencia, fíjense, a la parte de afuera del triángulo. A estos ángulos que se forman se le llama ángulos externos. Ok, ahora, ¿qué nos dice de los ángulos externos del triángulo? Estos deben sumar 360. Va a llegar un momento en el que tengamos que empezar a deducir todo con respecto a los teoremas anteriores. Pero antes de pasar a esto, vamos a hacer no sé si sea recordatorio, pero vamos a checar. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. Fíjense que cuando tenemos una línea como esta, que es la verde, todo el ángulo que mide esa línea es de 180. A eso se le llama un ángulo suplementario. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo esta línea y esta está dividida por una otra apertura de ángulo, cuando yo diga sumar esos dos ángulos, me va a dar un 180. También podemos encontrarnos con tener el ángulo de 90 dividido entre 2. Eso, ¿cómo lo vamos a aplicar? De la siguiente manera. Tenemos aquí, por ejemplo, un triángulo en el que solo tengo medidas, pero de ángulos externos. Ahora, de manera rápida, que me digan cuánto deben de medir estos tres ángulos externos. ¿360, no? 360, ok. Ahora, si uno mide 130, uno mide 80, ¿cuánto mide el tercero? 150. 150. 150, 130, 280 y 80, 350. Perfecto. 150. Entonces ponemos el 150. Pero si yo quisiera saber los ángulos de adentro, ¿cuánto miden? ¿Cómo lo voy a saber? Bien, tenemos esta línea que es una línea suplementaria, lo que les decía. Si yo ya tengo que una parte mide 80, ¿cuánto mide la otra? 80. 80. 8 y 8, 8, 16. 160. Tiene que medir ¿cuánto? 180. Entonces, 100 grados. 100 grados. Muy bien. Quiere decir que este lado mide 100. Recuerden que todo esto debe medir 180. Si yo ya tengo que mide 1,80, automáticamente el otro va a medir 100. Lo mismo va a pasar aquí. Todo este ángulo debe medir 180. Si yo ya tengo que una parte mide 30, ¿cuánto mide la otra? 50. 50 grados. 50. 50. Perfecto, 50. Ahora, si este mide 150, ¿cuánto mide el que nos falta? 30. 30 grados. 30. A ver, 30 grados. Ahora, ya terminamos y vamos a ver si todo anda bien. ¿Cuánto deben medir los ángulos de adentro, los internos? 360.
No, los internos. 180. 180. Ahora vamos a fijarnos 100 y 50, 150 y 30, 180. Entonces quiere decir que lo que hicimos fue de manera correcta, ¿sí? Entonces ustedes ahí pueden darse cuenta que sus respuestas pues están haciendo alusión a los teoremas y quiere decir que todo anda bien. En dado caso que nos llegara a dar hasta un 181, realmente ya estuviese mal. Bien, copien los resultados y para continuar con creo que el último teorema del día de hoy. Maestra, ¿puedo imprimir la presentación y resolverla cuando la tenga? Sí, tienen esa opción también. ¿Dudas hasta acá? ¿Esto se va a tener que subir como participación con la de ayer? No. Yo les voy a decir cuando tengan que subir. Esto todavía son ejemplos que estamos viendo. Ok, gracias. Torres Cuevas, Valdés Castillo, Cetina Fernández, Rodríguez Común, Cardona Barrete, Vázquez Pelayo, Díaz. Ok, vamos al siguiente teorema, que dice lo siguiente. Tenemos otro ejemplo, fíjense. A ver, vamos a realizar este. Ok. Ahora tenemos los ángulos internos del triángulo y con base a ellos vamos a calcular los ángulos externos. Entonces vamos a recordar que tanto el ángulo interno como el externo deben de sumar 180. Entonces vamos a empezar con el primero, que sería el alfa. Entonces, si todo esto suma 180 y yo ya tengo que mide 53, ¿cuánto mide el ángulo externo? 127. 127. 127. Ok. Ahora pasamos al ángulo beta. Yo ya tengo que mide 87. ¿Y qué quiere decir? ¿Que cuánto mide? 93. 93. 93. Ok. Y de la misma manera, para el otro, tengo el ángulo de 40 y delta mide 140. 140. ¿sí? 140. Entonces, de esta manera, ya hicimos uso del teorema y todo marcha bien. Entonces, estos ejemplitos realmente están sencillos. Copien estos para pasar ya al cuarto teorema. Solís. Perdón, maestra, recién me incorporé al grupo y no sé si hay algo que deba saber. En realidad sí. Estamos viendo los teoremas
de los triángulos. Empezamos con... Ya está lista la presentación, puedes leerla, pero el primer teorema vamos a hacer una recapitulación rápida. Nos decía no. que los ángulos... Sí, sí presté atención a la clase, perdón. O sea, sí estoy en la conferencia, pero me refiero a ayer y antier. Ah, ok. Ayer tuvimos la primera actividad de participación. Tienes todavía tiempo para entregarla. Y ya estuvo, solo hemos visto ese primer como que recordatorio que fue de clasificación de triángulos. Y hoy ya estamos empezando a ver algo quizá nuevo. Ah, ok. Gracias, maestra. De nada. Pasamos al cuarto teorema. ¿Qué nos dice? Cada ángulo externo de cualquier triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a él. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo acá el B y el A. Si yo sumo el B y el A, me va a dar el externo no adyacente, o sea, el externo de C. Aquí está C y aquí está su externo. ¿Sí? Solamente así se cumple el teorema. Los que están opuestos al ángulo externo. Ahora, ¿esto cómo les puedo preguntar? Pues así de fácil. Si tengo el ángulo B que mide 40 y el ángulo de A que mide 90, ¿cuánto mide este ángulo externo? 130. 130. Perfecto. ¿Sí? Otra manera en la que pudo haber sido, a ver, vamos a cambiar un poquito. Vamos a quitar esto y esto. Y vamos a poner, vamos a dejar este. Y vamos a ponerle a C unos 30. 30, 60, vamos a ponerle 50 para que todo case bien. Ok, si el ángulo B mide 40, el ángulo C, este que está acá adentro, mide 50, ¿cuánto nos va a medir el ángulo de acá? 90. 90. 90. 90. Ok, así de sencillo y así de fácil. Espero que no se les olvide más adelante, pero así de sencillo es. No lo dudé que se me va a olvidar. Esperemos que no. Ahora sí vamos a tener una actividad. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí está. No es necesario que me pongan el procedimiento que vimos al principio. Vamos a dejarlo eso cuando realmente tengamos que establecer ecuaciones. Ahorita más bien quiero que se familiaricen con el teorema. Entonces empiecen a copiar la actividad. Recuerden, ahorita voy a crear el espacio para que puedan para que puedan subirla. Y aquí tengo cuatro nada más. Triángulos. Algunos tienen medida para que puedan establecer los teoremas. Ok, entonces nada más lo que se les pide, en el primero y en el segundo tienen que hallar la medida de todos los ángulos, tanto internos como externos. Y a partir del tercero hasta el último solamente es encontrar el valor de X. Entonces pueden empezar a copiar para llevar a cabo la actividad. Esta sería la actividad de participación número 2. Vamos a crearla.
El número 2. Puntos sin fecha límite. Vamos a ponerle como fecha límite el día jueves, o sea, tienen todo el día de hoy para entregarlo. En la hora vamos a ponerle las 8 de la mañana. Vamos a ver si todo sale bien. Tienen hasta mañana antes de las 8, está bien. Y ya la asignamos. El día de mañana vamos a subir un poquito el nivel de estos ejercicios con ya ecuaciones. Entonces, posiblemente mañana solamente veamos puro ejemplo. Ok, ustedes me van diciendo para cambiar la diapositiva. Seguimos pasando lista. Entonces, Vázquez Castul. Solari ya está. Adonis Pérez Novelo. Angua Cervera. Barrera. Acevedo Sánchez. Sánchez Méndez. Pacome Álvarez. Instalada Asensio por Pascual. Sáenz Canol. ¿Ya puedo cambiar a la siguiente? Sí, vamos a la siguiente. Domínguez Ibáñez. Ávila. Carlos Sainz.
Perdón, maestra, ¿la tarea cómo se le entrega? ¿Se sobrescribe la presentación y se le manda por Classroom? ¿O lo hago en mi libreta, le tomo foto y se lo mando? Así es, le vas a tomar foto desde tu libreta. Si lo haces con una aplicación, si no me equivoco, ya se genera el PDF, entonces podría ser directo. Nada más no olvides poner tu nombre y el título de actividad de participación y la fecha del día de hoy. Puedes ¿En cada tomarle hoja? foto. No, en la primera nada más. Le tomas. Hay una aplicación que se llama Genius Scan, que es pasar una imagen a PDF con solo un clic en el teléfono y es gratis. Perdón, ¿cómo se llama? Ahí la paso en el grupo, ahorita que termine la clase. Ah, ok, gracias. Si no, las tienes en foto, las tendrías que pasar a un Word y generar el PDF. Entonces, ¿puedo sobreescribirlo o hacerlo, copiarlo en mi libreta, no? Tienes que copiarlo en tu libreta. ¿Pero solo las respuestas o tengo que hacer todo, dibujar también la presentación y así? No, o sea, solo lo que es la actividad de participación. Ok. Carrillo Manuel Alejandro. Maestra, hay que poner las operaciones. No, por ustedes ya lo dedujeron más fácil por los teoremas, entonces no es necesario que las pongan. No olviden poner su nombre en el apartado de chat. Pasamos al tercer triángulo. Loesa Landa. Ya la habías puesto aquí. Loesa Landa. Recuerden, mañana antes de las 8 esta actividad ya debe estar en la plataforma. Claro, por si las dudas. Ok. Maestra, Sí, ¿me puedo explicar el ejercicio 3? Es sacar el valor de X, pero el ejercicio no sé ¿cómo, perdón? cómo, en el ejercicio 3 es sacar el valor de X, pero su resultado, no su resultado, su procedimiento, no sé cómo hacerlo. Pero ya tienes la respuesta, ¿no? Sí, No importa, déjenlo así mientras. Ya ok. mañana ya vamos a subirle un poquito el nivel y ya vamos a trabajar con las ecuaciones. Gracias, maestra. De nada. Se fue la imagen. Se fue la imagen. ¿De la presentación? ¿Pueden ver la presentación? Ok, Sí, maestra. Sí, ya se ve. ok. Estamos en el ejercicio 3, nada más nos faltan 2.
Pasamos al cuarto triángulo. Y vamos a hacer un poquito más grande. Para que aquí estamos. Y pasamos al último triángulo. Que fíjense acá que no estamos haciendo la anotación de las rayitas y todo ese estilo. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Ya ustedes ya están siendo familiarizados ahora con la medida ya dada o con la cantidad de rayitas. Entonces, poquito a poquito vamos avanzando. Maestra, ¿Sí? para la resolución del problema 2, se usaría el segundo teorema, creo, ¿verdad? El segundo, El que dice... el de los ángulos externos. Ah, ok, a ver. A ver, es este. Ok, aquí no les estoy poniendo mucha información por lo que veo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este lado es igual a este, que es igual a este. Y ya con eso ya pueden deducir. Ok, gracias, maestra.
De nada. Entonces, recuerden, en el segundo todos es un triángulo equilátero porque vamos a ponerle que tiene todos sus lados iguales. Ahí está, ahora sí. En sí todos los, Maestra, todos los ángulos eran iguales, ¿no? ¿O no? Exactamente, porque estamos hablando de un equilátero. Pero se pasa. Ah, oh, sí es cierto. Debe de dar 100. Tendría que ser 60. Tendría que ser 60 ese. Porque estaría bien. Ok, entonces vamos a ponerle acá otra rayita. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, ¿cuánto vale X y cuánto vale Y? Valores numéricos. Si tenemos que este mide 80, ¿cuántos nos sobra para repartir en ambos? 100. Nos sobra 100, serían 50 y 50. Claro, 50 y 50 porque son iguales, recuerden, por el teorema que decía que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Ok, ahora sí. Maestra, ¿Sí? en el triángulo 3 nos da solo un ángulo, es decir, el 39. Y nos queda uno, pero dice que hay dos lados iguales. Ok. Entonces, ¿dónde está la X sería 39? A ver, vamos Julieta, a... lo que puedes hacer, Julieta, es sumar los 239 porque son dos lados iguales y restar los 180. Por lo menos eso es lo que yo hice. Ajá. Ok, fíjense que ya mirando el triángulo El último, ¿no? tenemos los dos lados iguales, que está el 33 y el 3.3. Entonces, quiere decir que usamos el teorema anterior. Si ese mide 39, ¿cuánto va a medir ese? 39. 39. Y lo que le falte para llegar a 180 mide el ángulo X. Ok, ok. maestra, Bien, queda. A ver si. del ejercicio 4, los siguientes no sé cómo hacerlo. Ok, en el ejercicio 4. Si este mide 56, ¿cuánto nos va a quedar? Es como el otro, para repartir en los otros dos. $124, 62 cada uno. 62 cada uno, claro. Es lo mismo que el anterior. Fíjense que realmente estamos usando el teorema, el mismo, pero sí causa conflicto al momento de girarlo. Fíjense, y así es prácticamente lo mismo. Nada más que no vamos a verlo así porque se convertiría en 9. Entonces, vamos a regresarlo. Siempre que se trate de un triángulo isósceles, vamos a hacer referencia al teorema donde dice que a lados iguales se oponen ángulos iguales. Prácticamente ya se acabó el tiempo. ¿Alguna otra duda para trabajar rapidito? Y este es el 4, que ya les dije, y el 5. Fíjense que el 5 también se trata de un isósceles.
Y recuerden enviar la actividad, tienen como fecha límite el día de mañana antes de las 8. De igual manera, mañana estaremos viendo los resultados que dieron cada uno de estos triángulos para que corrijan en dado caso que no les haya dado el cálculo correcto. Mañana vamos a proseguir de esta manera con ejercicios, pero rápidos. No va a ser actividad de participación. Va a ser rapidito la explicación para ya dar un poquito más de nivel y seguir con los triángulos. Entonces, si los que no tengan ninguna duda ya pueden abandonar, recuerden, la llamada para pasar a la siguiente clase. Nos vemos el día de mañana, creo que sí nos toca. Si no, la siguiente clase. Bueno, maestra, hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Gracias, maestra, pues buen día. Igualmente.